Hola y bienvenidos al curso virtual de actualización en epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina. En esta oportunidad vamos a ver un caso clínico ejemplificador. Mi nombre es Pablo Sebastián Sáez, soy médico especialista en neurología, egresado del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Actualmente me desempeño como staff del Servicio de Neurología de la Clínica Monte Grande y me encuentro realizando la beca de perfeccionamiento en epilepsia y neurofisiología clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ella es María, es una mujer diestra que al momento de la consulta no presentaba antecedentes personales de relevancia y refería al antecedente familiar de una tía materna que había presentado crisis tónico-clónicas generalizadas no febriles en la infancia. A los 16 años, María inicia con episodios de sacudidas con predominio de miembros superiores, sobre todo a la mañana al levantarse de la cama, que le generaba suelta de objetos. Esto fue consultado en una oportunidad con un médico de cabecera, el cual no le revistió importancia. Pero a los 17 años presenta su primer crisis tónico-clónica generalizada durante el sueño. Por tal motivo es llevado a una guardia, en donde se realiza una resonancia de cerebro, la cual es normal, y luego un electroencefalograma que durante el sueño evidencia una crisis clínica y electrográfica de punta onda a 3 Hz en forma generalizada. En ese contexto, y de acuerdo a la edad de la paciente, forma de presentación y hallazgos electrofisiológicos, se arriba al diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil. Se decide entonces iniciar tratamiento con un fármaco antiepiléptico. Pensando en una mujer en edad fértil, la necesidad de un rápido ascenso de la dosis del fármaco por la presencia de crisis a repetición y la no comorbilidad psiquiátrica, especialmente de la esfera emocional, se opta entonces por levetiracetam. Se inicia y se llega a una dosis estable de 1000 miligramos día y presenta libertad de crisis durante 2 años. A los 19 años, en contexto de privación de sueño, por el inicio de la universidad, salida con amigos y su primer trabajo, presenta aumento en la frecuencia de crisis. En ese escenario se decide el incremento del levetiracetam llegando a una dosis de 1500 miligramos día y se dan pautas de higiene del sueño. En esa consulta a la vez refiere que había optado por la colocación de un dispositivo intrauterino de cobre no liberador de hormonas como método anticonceptivo. A los 20 días debe concurrir a una guardia por presentar macrohematuria. Se realiza un laboratorio que evidencia leucopenia leve y marcada plaquetopenia. En ese contexto se solicitan serologías, tomografía de tórax y ecografía abdominopelviana, las cuales no presentan particularidades. Se decide entonces la internación, se realiza transfusión de concentrado de plaquetas y ante la falta de una mejor explicación se decide una punción con aspiración de médula ósea, la cual evidencia aumento de megacariocitos de aspecto normal compatible con destrucción a nivel periférico. Entonces surgió la pregunta sobre qué rol podría tener el levetiracetam en este cuadro. Desde su introducción en el mercado han surgido una serie de publicaciones, en su mayoría reportes de caso, en las que se describe una asociación entre plaquetopenia y el levetiracetam. Sin embargo, en algunos trabajos, los pacientes publicados solían además estar en tratamiento con otras drogas ya conocidas por producir este efecto, como es el caso de los quimioterápicos y los antirretrovirales, así como otros fármacos antiepilépticos en caso de politerapia. A modo de repaso, si tenemos que considerar aquellos con efecto trombocitopénico, el ácido valproico es por mucho el que presenta mayor asociación, seguido a lo lejos por la primidona, un precursor del fenobarbital actualmente con escasez en el mercado, y en menor medida la carbamazepina. Y con respecto al levetiracetam, las alteraciones hematológicas mayormente descriptas son la anemia y la leucopenia. Ante el escenario de un posible efecto adverso de un fármaco en cuestión, es de buena práctica utilizar escalas de asociación. Una de estas es la publicada por Naranjo y colaboradores en 1981, la cual sigue siendo útil en la actualidad. La misma suma o resta puntos según una serie de preguntas que debemos contestar. Tomando como ejemplo a María, intentaremos ponerla en práctica. En el primer punto nos pregunta si el efecto adverso fue descrito previamente en forma concluyente y la respuesta sería que no, ya que han sido trabajos con un nivel de evidencia bajo. Con respecto a si el efecto adverso apareció luego del inicio de la droga, en este caso la respuesta también sería negativa, ya que la paciente venía previamente tratada con el levetiracetam.
Luego nos pregunta si la reacción mejoró al retirar la droga, pero por el momento no podemos saberlo, así como tampoco hemos hecho la prueba de reintroducir el fármaco. También en el siguiente punto nos pregunta si hay una mejor explicación para el efecto y la respuesta es que no. Recordemos que fue estudiada en forma extensa por hematología. Tampoco se ha introducido un placebo y la dosis de 1500 miligramos día no era excesiva para el peso de María. En el ítem 8 hace referencia a si hubo un aumento en la dosis del fármaco previo al empeoramiento del cuadro, lo cual en este caso sería correcto. En el siguiente punto nos pregunta si ha presentado un efecto similar con una droga de la misma familia. Esto sería relevante, por ejemplo, en el caso de las drogas antiepilépticas de tipo aromáticas, en las cuales es frecuente repetir el mismo efecto adverso al cambiar a un fármaco similar, por ejemplo, una farmacodermia por fenitoína que luego se presenta con carbamazepina, lamotrigina o fenobarbital, y en este caso la respuesta sería que no. Y por último nos pregunta si el efecto adverso fue constatado de manera objetiva, y en este caso sería correcto. Entonces, sumado los puntajes, nos daría una asociación posible. Sin demasiada evidencia pero sin una mejor explicación, se realiza el diagnóstico presuntivo de una plaquetopenia inducida por levetiracetam y se decide rotar el fármaco antiepiléptico. Entonces, en el contexto de una paciente con plaquetopenia, como vimos en la diapositiva previa, el ácido valproico no sería una opción. Así también María, en lo posible, quería evitar subir de peso ya que tenía cierta tendencia a engordar, y además contaba con la ventaja de que utilizaba un método anticonceptivo de tipo no hormonal. Por lo anterior entonces se decidió proponerle la rotación a topiramato. Como efectos adversos más frecuentes a considerar estaban el aumento del riesgo de litiasis renal, esto se había descartado en las ecografías realizadas durante la internación y así también la paciente negaba antecedentes de este tipo, y por otro lado los efectos cognitivos negativos, especialmente de tipo desatencional. María aceptó la propuesta y se realizó el cambio. En forma paulatina, a lo largo de 2 semanas, recuperó valores normales del hemograma y es llevada a una dosis de 400 miligramos día, con lo cual adquiere libertad de crisis durante 10 años. Retomando brevemente la escala de Naranjo, esta mejoría presentada luego de retirado el levetiracetam nos da la posibilidad de sumar un punto más y entonces podríamos decir que la asociación fue probable. A los 29 años, María presenta un síndrome febril prolongado asociado a diarrea crónica, por lo que se realiza un laboratorio en el que lamentablemente da positivo para HIV, el cual luego es confirmado mediante carga viral y CD4. Por tal motivo se inicia terapia antirretroviral con dos análogos de los nucleósidos y un no análogo, en este caso el efavirenz, y en ese contexto infectología solicita interconsulta con neurología para rotar el topiramato, ya que refieren que puede presentar interacción con este tipo de drogas. ¿Cuál sería entonces la evidencia al respecto? El punto de encuentro entre los antirretrovirales y los fármacos antiepilépticos radica en la inducción o inhibición de los citocromas P450 y las enzimas de glucuronización a nivel hepático. El problema viene desencadenado cuando se utilizan antiepilépticos de tipo inductores, ya que aumentan el metabolismo de ciertos antirretrovirales con el consecuente riesgo de fracaso de la terapia antirretroviral. Más allá de los inductores ya conocidos, fármacos tales como la eslicarbazepina, oscarbazepina, rufinamida y el topiramato presentan un riesgo intermedio y la decisión de rotarlo deberá ser evaluada caso a caso. Hay que pensar que no siempre el paciente estará bajo un tipo de combinación riesgosa, pero muchas veces hay que proyectar que quizás en un futuro sí, por lo que idealmente es mejor rotar el fármaco antiepiléptico inductor al inicio de la terapia antirretroviral y no esperar a que requiera rotarlo más adelante. Entonces, por el tipo de epilepsia y por ser un fármaco con baja inducción enzimática, se opta por la motrigina. Se realiza el cambio sin inconvenientes, pero al llegar a 100 miligramos cada 12 horas, la paciente presenta insomnio, lo que favorece la aparición de crisis. Este efecto adverso, frecuentemente observado en la práctica clínica, suele ser revertido con la reacomodación de las tomas, intentando que la dosis nocturna sea la menor, pero sin descuidar la vida media del fármaco. A los 12 meses, en sus controles de rutina se constata elevación de la carga viral y disminución del recuento SD4 compatible con fallo terapéutico. En ese contexto, se decide rotar a un esquema de rescate consistente en el cambio de los análogos nucleósidos por otros dos similares y rotar el análogo no nucleósido por un inhibidor de proteasa. A los 10 días comienza con episodios cada vez más frecuentes de ruptura de contacto, que finalmente evolucionan a crisis tónico-clónicas generalizadas en clúster sin recuperación de conciencia entre las mismas, por lo que es trasladada de urgencia a una guardia.
Al arribo, se procede según protocolo con la administración de un bolo de lorazepam endovenoso y ante la falta de respuesta a una segunda dosis se realiza carga con fenitoína. A los 15 minutos las crisis ceden y a la media hora la paciente recupera la conciencia en forma gradual. Permanece internada con su esquema de tratamiento habitual y con fenitoína arreglada a 100 miligramos cada 8 horas. Más tarde ese día, y por tratarse de una paciente con HIV y convulsiones, se realiza una imagen de cerebro contrastada, la cual es normal, y un electroencefalograma que evidencia actividad de punta onda a 3 Hz generalizada en forma frecuente. Durante la internación es evaluada por neurología, quien realiza el siguiente análisis. Lo que pueden visualizar a continuación es una serie de recomendaciones basadas en la evidencia sobre la interacción entre los fármacos antiepilépticos y los antirretrovirales. El grupo ACARO realizó el análisis crítico de la totalidad de los trabajos publicados desde 1950 hasta 2010 y los clasificó según grado de recomendación y nivel de evidencia. Los autores concluyen, por ejemplo, que el ácido valproico no presenta grandes interacciones que puedan provocar un fallo en la terapia antirretroviral, sin embargo puede elevar los niveles de AZT, con lo cual sería recomendable un monitoreo estrecho. Así también, como vimos previamente, los fármacos inductores enzimáticos, y en este caso la que mayor evidencia posee es la fenitoína, conllevan una alta tasa de fallo virológico en casos de tratamiento con inhibidores de proteasa o análogos no nucleósidos. Por último, y con respecto a la lamotrigina, se observó que esta no afecta el metabolismo de los antirretrovirales, pero los inhibidores de proteasa, sobre todo ritonavir o su combinación, inducen el metabolismo de esta por incremento de la actividad de glucuronización. Teniendo en cuenta esto y descartando una mala adherencia al tratamiento antiepiléptico, infecciones agudas sobreagregadas o alteraciones metabólicas o electrolíticas, y con un dosaje de lamotrigina por debajo del rango terapéutico, se concluye como un cuadro secundario a la interacción entre la lamotrigina y el antirretroviral y se decide incrementar la dosis de esta a 400 miligramos día. Posteriormente se desciende la fenitoína hasta su suspensión, ya que podía empeorar las crisis de tipo ausencia. Al momento, María presenta un buen control de crisis, se realiza controles hematológicos y hepáticos en forma frecuente, así como un dosaje de lamotrigina de 2 a 4 veces por año. Tanto neurología como infectología mantienen un diálogo fluido, comunicándose siempre en caso de necesitar un cambio en el esquema infectológico o antiepiléptico. Como conclusión, podemos decir que la epilepsia es un síndrome clínico que requiere un tratamiento oportuno. La elección del fármaco antiepiléptico debe basarse no solo en el tipo de epilepsia, sino en los posibles efectos adversos y las interacciones con otros fármacos. Los ajustes de tratamiento pueden desencadenar o incrementar efectos adversos previamente no percibidos. La plaquetopenia inducida por levetiracetam es rara, pero hay que tenerla en cuenta sobre todo si se acompaña de anemia o leucopenia. El topiramato presenta riesgo intermedio de fracaso de la terapia antirretroviral y los inductores un riesgo elevado. La lamotrigina, si bien no afecta a los antirretrovirales, los inhibidores de proteasa inducen su metabolismo. Muchas gracias.